Continuamos, tercer y último bloque de salud y bienestar, y como les comentaba en el primer bloque, vamos a estar hablando de medicina, de fitomedicina, de plantas medicinales. En este caso vamos a hablar de respecto a la salud respiratoria, cómo pueden ayudarnos, porque se ve mucho que ahora se busca más naturalidad en cuanto a que nos acompañe en nuestro sistema, ¿no? Así que la invitamos para eso a la doctora Liliana Cáceres, especialista en fitomedicina. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, Brenda, ¿cómo estás? Un placer tenerte nuevamente acá. Bueno, muchas gracias, bien, el placer es mío, ¿sí? Bien. Justamente vamos a hablar hoy de cómo nos ayudan las plantas en la salud respiratoria, y hay algunos datos importantes al principio como para irlos teniendo en cuenta, que es, por ejemplo, bueno, empiezan estas estaciones de otoño y de invierno, que hace más frío, uno ve más enfermedades respiratorias, y justamente pensamos si realmente es el frío el que nos enferma, ¿sí? ¿Por qué? En el frío justamente el aire seco, por ahí reseca las mucosas, estamos con menos exposición al sol, por eso hay menos vitamina D, bajan las defensas, estamos en ambientes más cerrados y también hay más contagios, ¿sí? Bien. Pero acá pasa algo curioso, por ahí si estamos fuertes nos adaptamos a esto, pero si estamos débiles nos enfermamos, ¿sí? Sí. Entonces ahí cobra mucha importancia lo que es cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro terreno, como se le suele decir, y eso lo define generalmente cómo están nuestras defensas, ¿sí? Nuestra inmunidad, esa capacidad que tenemos de defendernos de los virus, bacterias que se presentan en el invierno, que a veces están alteradas por mala alimentación, por estrés, ¿sí? Algo muy importante también que define nuestra inmunidad es cómo está nuestro intestino, ¿sí? Nuestra microbiota, que por mala alimentación, que justamente en el invierno por ahí no comemos tantas frutas o verduras, por comemos ahí uno, pesado. Claro, por ahí se inclinan más por alimentos procesados, sí, ¿no? Con poca fibra, entonces se altera esta microbiota, y hoy sabemos que el 70 a 80% de nuestra inmunidad está en el intestino, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a veces un síntoma respiratorio, a veces el origen no está en la nariz o en el pulmón, sino que justamente está en nuestro intestino, ¿sí? Entonces eso es muy importante a tener en cuenta. Otra de las cosas, como siempre hablamos, el estrés está en todo, siempre lo vamos a nombrar. En cualquier momento del día, en cualquier aspecto. Es parte de nuestras vidas, sí. Entonces, y cuando nos desequilibramos nos enferma, sí, cuando no dormimos bien, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que hay que cambiar por ahí es el foco, ¿sí? O sea, en vez de decir, ¿qué hago para no enfermarme? ¿Sí? Es, ¿qué hago para fortalecer este terreno, esta inmunidad? ¿Y cómo fortalezco mi sistema respiratorio, que sería el tema de hoy? Fuerte, exactamente, claro, ¿sí? Claro. Uno de los pilares siempre es la alimentación, ¿sí? Sí. Alimentados de estación, ricos en vitamina A, C, zinc, que eso regula nuestra inmunidad. El cuidado justamente de nuestra microbiota, con más fibra, alimentos fermentados, que eso la van a mejorar, entonces puede regular estas defensas. Siempre la regulación del estrés, ¿sí? O sea, va por ahí, y el descansar bien, ¿sí? ¿Cómo fortalecer esa parte, ¿no es cierto?, de respiración también, que es importante. Sí. Hay técnicas también respiratorias que ayudan a regular la inmunidad, ¿sí? Pero también ayudan a mejorar esa capacidad respiratoria. Entonces, más allá de los hábitos que vamos nombrando, aprender a respirar bien, usar nuestra nariz, por ahí aplicar técnicas simples, ¿sí? Como es inhalar por la nariz, llenar nuestros pulmones de aire, exhalando por nariz y soltando el aire, con esa respiración consciente de por ahí 5 respiraciones al día, también mejora nuestra inmunidad, ¿sí? Entonces también eso es importante.
Y bueno, y siempre están las plantas. Siempre están las plantas. O sea, ahora más sí. allá de Yo creo que ahora se ve mucho más esto de las plantas medicinales que nos pueden acompañar en cada cosa de nuestro cuerpo. Totalmente. Hay en general una búsqueda de lo natural. Claro. ¿Sí? O sea, es como que uno ve que las personas por ahí están muy sobremedicadas con lo sintético, que a veces, o sea, es necesario. Es necesario. ¿Sí? Muchas veces es necesario, por eso por ahí está la mirada integrativa de la medicina, que es respetar lo convencional y agregar todas estas otras herramientas. ¿Sí? ¿Por qué está tan vigente, Liliana, esto de las plantas medicinales, ahora que vamos a hablar en cuanto a la salud respiratoria? Sí. En primer lugar, porque también hay más conocimiento. ¿Sí? Antes quedaba como que las plantas eran una cosa de las abuelas, de la vecina, que te decía, toma esto que para solo ella lo sabía. Exactamente, ¿sí? Y por ahí empíricamente o porque teníamos el tecito, lo tomábamos en casa, pero no sabíamos tanto de sus beneficios, de sus principios activos, de las interacciones, porque al haber más conocimiento también sabemos que hay veces que no las podemos tomar, hay personas que esa planta le hace bien y que a otras plantas no, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente por ahí toman medicación, tienen otras condiciones de salud que hacen que no sea la más adecuada y uno puede buscar otra que realmente sea más adecuada, por eso a veces es tan personal. Bueno, también es bueno esto que estás diciendo, importantísimo saber que no son para todos. Exacto, y que no son tampoco de uso excesivo por el simple hecho de que sean naturales. Exactamente, que ese es un concepto importantísimo, Brenda, porque muchas veces se piensa que porque es natural es inofensivo, pero si yo lo tomo en exceso o en la dosis que no corresponde, puede llegar a ser tóxico. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, el conocimiento que se tiene hoy en día y que ya se lo indica como una medicina, ¿sí? Con sus interacciones, contraindicaciones, posología, todo como un medicamento. ¿Sí? Dentro de las plantas que nos pueden ayudar con esta salud respiratoria, una es la equinacia, que hablábamos justamente para mejorar las defensas, que lo podemos tomar en infusión o en tinturas madres, que la contraindicación sería justamente las personas que tienen enfermedad autoinmune, ¿sí? O que están en tratamientos con inmunosupresores, ¿sí? Entonces uno trata, porque son reguladoras, ¿sí? Pero uno ahí en esos casos justamente buscaría otra planta, ¿sí? O sea, no justamente la equinacia. Y para todos estos síntomas respiratorios, que generalmente es mucosidad, irritación, tos, tenemos varias, ¿sí? La manzanilla, ¿sí? La manzanilla es una planta súper, o sea, tiene muchos beneficios y es muy inocua, o sea que también es rica. Es rica. Yo he probado, o sea, para mí es de todos los días. Sí. O sea, me acostumbré a la manzanilla y es como que me reconforta. Yo no he probado todas, pero la manzanilla, además, a ver, de todos los beneficios que tiene, es rica y te atrae para seguir tomando. Exactamente. Y es una planta que lo puede tomar desde el niño, la embarazada, el adulto, tengas la medicación que tengas, o sea, es una planta muy inocua en ese sentido, ¿sí? ¿Cómo se la toma? En infusión, ¿sí? Entonces, la infusión, que es la cucharita de manzanilla, ¿no es cierto?, la hojita, que uno la pone en el agua y uno puede tomarla 2, 3 veces al día, no hay problema, y la indicación sería sobre todo cuando hay irritación, cuando uno siente molestias en la garganta, y también al ser digestiva, como hablábamos recién, la importancia del intestino en todo lo respiratorio, justamente también nos estaría ayudando desde ese lugar, ¿sí? Otra planta también que nos ayuda mucho es el tomillo, ¿sí? Es expectorante, antibiótico, antiviral, o sea que tiene muchas indicaciones. También se toma como infusión, ¿sí? O sea, de la misma forma, siempre en la mayoría de las infusiones es la cucharita de la hoja seca, ¿sí? En la taza de agua, ¿sí? Y uno lo puede tomar 2, 3 veces al día y generalmente ayuda bastante en esa, sobre todo cuando hay tos, y al último, hacerme acordar que vamos a hacer una recetita. Bueno, algo práctico. Receta y para, todo. Exacto, para aplicarlo, ¿eh? El orégano también, ¿sí? También es expectorante, nos ayuda, es antiviral. Tiene una parte, entonces cuando uno está iniciando un resfrío, está muy bueno por ahí ese tecito de orégano. El orégano te ayuda a muchas cosas de las cuales yo no sabía, solamente lo utilizaba para la cocina. Exacto, ahora vamos a ir aprendiendo todos los usos. Ahora estamos hablando de los respiratorios, pero cuando hablemos de cada cosa vas a ver que
nos sorprenden las plantas, sí, la sí. cantidad de propiedades que tienen. Siempre nos regulan. ¿Sí? Entonces nos ayudan a buscar el equilibrio, que eso es lo importante, ¿no es cierto?, para nuestra salud. Otra planta que yo he traído las hojitas porque cuando hoy tenemos muestras, sí, me encanta. Esta, sino que muchas veces uno habla del llantén y si uno no lo ha visto, porque no es el orégano, el tomillo, que uno está acostumbrado. Lo que tenemos, claro, a mano cotidianamente. Y es una planta tan común, porque está en nuestros jardines, está en las plazas, ¿sí? Si uno ve la hojita, que una de las grandes diferencias es esa, la mayoría de las hojas... Un poquito más arriba, ahí se ve. Ahí se ve. Bien, la mayoría de las hojas siempre tienen una nervadura central y esas que salen de esa nervadura central. Acá son entre 5 y 7 nervaduras paralelas, ¿sí? Una hoja ancha, hay una variedad que es un poquito más alargada, pero esta es la de hoja ancha. Y acá tal vez la reconozcan, ¿sí? Porque tienen una varillita, ¿sí? Entonces una varilla de semillas, ¿sí? Que también tienen acciones, las semillas, ¿sí? Que eso lo dejaremos para otro día. Lo que nos interesa acá en este caso del llantén, que también protege mucosas porque es cicatrizante, entonces cuando tenemos esas toses irritativas, que uno siente que arde todo, anda muy bien en la faringitis y también tiene una acción también expectorante, ¿sí? Mucolítica. Entonces también nos ayuda no solamente en la tos seca, sino en la tos que está un poquito más cargadita, con flemas, ¿sí? Otra planta que por ahí es discutida es el eucaliptus, ¿sí? Yo acá he traído como para que se vean, no sé si se ven. Sí, se ven. Dos variedades que sabemos encontrar, porque muchas veces se le dice eucaliptus medicinal a esta de hojita redondita, ¿sí? Que este es más ornamental, o sea, lo que tenemos que saber de los eucaliptus, que la mayoría tienen, propiedades medicinales, ¿sí? Sino que en mayor o menor dosis. Esta también tiene acción medicinal, pero es mínima, ¿sí? Entonces se lo usa más para eso. Acá tenemos una, y yo no sabía, claro. Ornamental, ¿sí? Para arreglar los floreros y todo eso. Si yo tuviera que elegir para un uso medicinal, en vez de elegir esta, elijo la de hojita alargada, ¿sí? Y acá también, como decimos, hay muchas variedades, pero acá en San Juan la que se encuentra es esta, del frutito más chiquito. ¿Sí? Porque hay unas de frutito más grande, que generalmente la mayoría de los estudios se hizo en esa, que es la variedad glóbulos, se llama, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué se le usa el eucaliptus? Quizás las abuelas sabían usarlos para inhalar, y realmente ese es muy buen uso. No se lo usa para infusión, ¿sí? O sea, se lo podría usar, pero generalmente es un poco irritante, ¿sí? Puede producir irritación gástrica, los principios están como muy concentrados, entonces la mejor forma de usar el eucaliptus por ahí es inhalar, ¿sí? En una ollita caliente se colocan unas hojitas. El famoso la olla a vapor. Y cuando hay mucha secreción, mucha tos, uno descongestiona, igual que en los casos de sinusitis y mucosidad, ¿sí? Acá también es importante porque muchas veces preguntan, ¿y los niños pueden usar el eucaliptus? Generalmente se tiene como norma menores de 2 años no, ¿sí? Porque por ahí su sistema inmunológico es diferente, la reactividad que pueda tener los principios por ahí no. Pero ya mayores de 6 años ya sería seguro, ¿sí? O sea, uno evita cuando son chiquitos, pequeños, pero sí se da, ¿no es cierto?, cuando son ahí está más adultos. La importancia de saber que las plantas medicinales no son para todos, ¿sí? Y también otra cosa a tener en cuenta es que si son asmáticos muy reactivos o tienen alergias, ¿no es cierto?, a un principio de esto. Entonces ahí se prueba de a poquito, ¿sí? Si realmente le viene bien, fantástico, pero si no le viene bien, no se usa. Exactamente, ¿sí? Bueno, estas son las plantas, digamos, más importantes que se usan a nivel respiratorio, y acá vamos a las recetas, ¿sí? Vamos a la receta, vamos a lo importante. Claro, aplicarlas porque podemos... generalmente cuando hay síntomas respiratorios, a veces son síntomas leves, que los podemos manejar muy bien con las plantas para evitar, ¿no es cierto?, que se vayan complicando.
Pero cuando tenemos, que eso también hay que tenerlo en cuenta, cuando uno tiene síntomas más importantes, si hay fiebre, dificultad respiratoria, siempre consultar con el médico, ¿no? O sea, no, porque sería una forma de automedicarse a veces, ¿sí? O sea, algo que tenemos mucha costumbre en nosotros los humanos. Exactamente, sí, y que acompañan perfectamente todas estas plantas al tratamiento convencional que les podamos dar. O sea, que no es que sea excluyente uno o el otro, ¿sí? Bien. Uno puede estar tomando la medicación que esté indicada, pero se ayuda con las plantas. Sí. Para tos expectorante, ¿sí? O sea, con flemas, que a veces hicieron el tratamiento, pero siempre la tos es residual. A veces están 2 semanas, 3 semanas con un estado general perfecto, pero sigue la tos. ¿sí? Bien. Entonces, en esos casos, con esa tos productiva, viene muy bien una infusión que uno prepara, calienta el agua con unas 3, 4 rodajas de jengibre, ¿sí? Más o menos unos 10 minutos, y unos 2 minutos antes de apagar le agrego una hojita de tomillo, o sea, una cucharita de tomillo de llantén, puedo agregar la manzanilla también. ¿Sí? Le puedo poner el jugo de medio limón. Bien. Y después, una vez que lo tomo todo eso, lo puedo endulzar con miel. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué fusión! Totalmente, potenciada. Potenciada. ¿Sí? Porque nos ayuda a expectorar, protege las mucosas, las suaviza. Porque generalmente una persona que está tosiendo mucho tiempo, ella siente mucha irritación. ¿Sí? Y cuando tenemos tos seca, tenemos otra receta, ¿sí? Acá, esa tos molesta. Esa tos de perro. Sí, de perros, así la nombran, de que perro. Es áspera, que irrita también. Muy molesta, que te incomoda para quienes están también exactamente, y que a veces hicieron también como el tratamiento y siguen tosiendo, ya sea por contacto con el frío o lo que sea, les produce esa tos. Entonces acá lo que hacemos, una cebolla mediana, ¿sí? La cortamos en rodajitas, la colocamos en un frasco de vidrio, ¿sí? Y le podemos colocar unas 3 o 2 cucharadas de miel y lo dejamos ahí unas 4 o 6 horas o toda la noche, ¿sí? Cuando pase ese tiempo vamos a ver que sale, o sea, como que se ha hecho un juguito que se mezcla con la miel. Entonces, eso sería el jarabe, ¿sí? Entonces uno lo puede tomar 2 o 3 veces al día, una cuchara, teniendo la precaución cuando uno usa la miel, ¿no? Que no sea diabético y que no sean niños menores de 2 años que por ahí pueden tener problema con la miel. ¿Sí? Eso ayuda un montón. ¿Sí? Entonces es cuestión de probarla este invierno. O sea, por más que uno esté con medicación, uno puede ayudar a suavizar esa vía aérea y a mejorar los diferentes tipos de tos, porque cada tos es distinta y uno hace el tratamiento que le corresponde. Bien. ¿Sí? Volviendo a tu pregunta de las plantas, así como para cerrar también, ¿no? A medida porque ya nos dio hasta recetas, chicos. O sea. Vemos que esta salud respiratoria está tan relacionada a nuestros hábitos también, a cuidar ese terreno, ¿sí? Como siempre decimos, a fortalecer nuestra defensa, a cuidar nuestra microbiota, que muchas veces todo empieza ahí. Entender que es complejo y que es un conjunto que debemos acompañar, porque no podemos estar esperanzados en que la planta haga todo. Exactamente. O el fármaco. Exactamente, sí, que las plantas nos acompañan, ¿sí? Y que se ven totalmente potenciadas cuando acompañamos de todos estos hábitos. Claro. ¿Sí? Respiración, ejercicio. Respiración, todo. Exactamente. Bueno, si lo dice Liliana, debe ser así, porque no solamente es especialista en fitomedicinas, en medicina integrativa, es otorrinolaringóloga, profesora de yoga también. Profesora de yoga también. Me gusta mucho el tema de la respiración. Ella es multifacética. En esas especialidades en la medicina ella es completa. Gracias. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por todo lo que nos has traído, esa receta potente que nos ayuda un montón. Que hay que aplicarla. Que hay que aplicarla, así que ya saben dónde podemos encontrarte para saber mucho más, porque en Instagram yo te veo que mucha difusión haces sobre esto. En Instagram subo me gusta compartir. Mucha información tienen. Exacto, herramientas que puedan ser útiles sobre todo, y algo de conocimiento. Claro. Que el Instagram es lilianacaceres.orl. Muy bien.
Sí. ¿Y en el consultorio? Y en el consultorio estoy en el CCP Centro Auditivo y en el Hospital de Nariz, Garganta y Oídos. Muy bien. Muchísimas gracias, Liliana. Te esperamos el próximo lunes. Perfecto. ¿Qué nos traerá Liliana? ¿Con qué receta caerá? Un placer. Muchas gracias. Vimos recetas de plantas medicinales para la salud respiratoria, vimos el poder del lenguaje con una licenciada en fonoaudiología, tuvimos Fitness Flash para recomendaciones para la parálisis facial, también tuvimos la llamada a la reflexión de Nancy. Completísimo el día de hoy, fue un buen comienzo de semana. Les recuerdo 264-417-1517 por si quieren consultarle a Liliana sobre alguna planta. Ella va a estar más que nada todos los lunes, nos va a traer algo nuevito. ¿Alguna sugerencia, algún tema? ¿Necesitan que venga algún otro especialista específico? Ustedes pueden enviarnos un mensajito, seguirnos vía Instagram saludyBienestar.warptv, por nuestro canal de YouTube saludyBienestar.warptv, la pantalla de WarpTV TDA 19.2. Finalizado el programa de hoy, te esperamos mañana con más Salud y Bienestar. Chao, chao.